Y esto fue un delito público. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Portugal, abogado penalista, porque hoy día el expresidente Pedro Castillo Terrones le pidió al Tribunal Constitucional solicitar que se deje sin efecto esa prisión preventiva y se declare nulo todo este procedimiento. Buenas noches, bienvenida, exitosa. Katiuska, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, estamos a días de que se cumpla un año del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Y lo que él dice en esa audiencia donde está pidiendo un habeas corpus al TC es que solo fue un mensaje político, que era lo que el pueblo pedía, entonces él lo replicó. Además, él ni siquiera tenía una corta uñas para poder decir que se levantó en armas. ¿Cuál es su opinión de ello? Mensaje político, pero fue un mensaje a la nación y tiene validez. Bueno, seguirá fracasando jurídicamente. Bien. El análisis y el foro en el Tribunal Constitucional no es un discurso de plataformas sociales. Y lo que ha hecho, con todo respeto, el expresidente y sus defensas, o algunas de ellas, es utilizar un foro jurídico para convertirlo en un atrincheramiento político. Quizás sí, para la palestra o para la opinión pública, pero en el corto y reflexivo tiempo que el Tribunal Constitucional te otorga es para que puedas desmenuzar vicios de motivación, no protestas políticas. Hoy Pedro Castillo tuvo dos instancias judiciales que protestaban su libertad. Un cese de prisión preventiva ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, que ciertamente se reprogramó con justa razón porque sus defensas estaban a cargo de la instancia constitucional. Y me parece que las defensas olvidaron que el Tribunal Constitucional no es una instancia judicial, es una instancia de revisión de control externo de las decisiones judiciales, que es absolutamente diferente. Entonces, a mí me parece que por la forma en cómo han construido el análisis, tratando de desvincular la existencia o no, eso se verá seguramente en un juicio de culpabilidad, del delito de rebelión, del otro delito de conspiración, del delito, además, de flagrancia. En muchos pasajes de la intervención, los abogados hacían mención al delito de flagrancia, y la flagrancia no es un delito. Entonces, ahí me parece que se han equivocado de foro, y la respuesta del Tribunal Constitucional va a ser confirmar las decisiones judiciales. Ahora, luego se dio la información de que el TC podría concederle este habeas corpus, pero usted nos dice de que el TC no es juez. El TC es el máximo intérprete de la Carta Magna, así que el procedimiento no ha sido el correcto para su defensa legal. No te doy un porcentaje porque no soy futurólogo, pero estoy absolutamente convencido en que el tribunal, a diferencia del caso de Ollanta, a diferencia del caso Keiko Fujimori, en donde había, ciertamente, es discutible, pero había un análisis externo viciado en el análisis puntualmente de los peligros, del peligro de fuga y del peligro probatorio, que terminaron por anular ambas decisiones y prisiones preventivas. En este caso en particular, las defensas no centraron su foco de atención en la motivación defectuosa respecto a los delitos, en la motivación defectuosa respecto al peligro de fuga o peligro probatorio, que, Katiuska, son los criterios materiales para que justifiquen una prisión preventiva. Y lo que empezaron a discutir es, palabra más, palabra menos, es un análisis del tipo penal. Y la instancia constitucional es una instancia de revisión. En palabras sencillas, para que la opinión pública lo entienda. Si es que las razones que dio la justicia para privar la libertad a través de una prisión preventiva al expresidente son justas, están motivadas, están fundamentadas o no. Mientras que los abogados trataron de hacer un análisis del tipo penal a través de probática penal, que es una instancia de prueba en sede judicial, no en sede constitucional. Por eso es que utilizaron el foro jurídico, el sagrado foro jurídico, para hacer una protesta política. O sea, se equivocaron de instancia. Se equivocaron de foro y se equivocaron de intervención. Sin embargo, también hay que levantar las cejas en un asunto que es absolutamente importante. Lo digo con todo respeto porque la opinión pública centra el foco de atención en la prisión preventiva de Pedro Castillo, porque está neutralizado, está congelado. De verdad, es un termómetro de aplausómetro social tener a un ser humano privado de libertad. No estoy haciendo apología de su libertad o no. Lo que estoy haciendo apología es de la dilación del Ministerio Público. Ha pasado un año preso. Podría ser tú, el que acaba de intervenir a propósito de las protestas. Podría ser cualquier ser humano. Y este es un caso de probática penal sencilla. No es compleja. Un fiscal riguroso y estructuradamente sesudo tendría ya una acusación definida.
y acabada en juicio oral. Y ha sido Y seguimos un hecho en investigación público, preparatoria. ¿no? No es igual como el caso de los asesores en la sombra, los casos de corrupción. Ha sido un hecho que todo el país lo vivió y Efectivamente. estuvo en vilo. Todo el mundo escuchó, lo vio temblar y decir, en este momento voy a cerrar el Congreso, Ministerio Público, instituciones. Pero algo que los abogados debaten del expresidente Pedro Castillo es el debido proceso, esta palabra que está de moda. ¿Por qué? Porque no se llegó a los 104 votos en el Congreso y él no pudo presentarse con su defensa como ocurriría en cualquier procedimiento de vacancia dentro del legislativo. ¿Cuál es su opinión frente a ello? Tú lo has mencionado, sin ser abogada, has tenido un análisis bastante reflexivo respecto a la probática. La probática, en palabras sencillas, es qué tan dificultoso es probar un acto de investigación. ¿Qué tan dificultoso es probar para un fiscal y construir una estrategia de cara a una eventual condena? Y esto fue un delito público. Independientemente de la ejecución instantánea de la flagrancia o no, fue un hecho público. De manera que respecto a Castillo, respecto a los exministros y algunos congresistas, cualquier fiscal estructurado y diligente con el tiempo hubiese no solamente construido una acusación, sino que ya lo hubiese incluso presentado ante el Poder Judicial y la hubiese acabado de cara a un juicio oral. Me parece sorprendente que los niveles de atención estén discutiéndose respecto a la privación de libertad vigente o no del expresidente y no al trabajo del equipo súper especial de lucha contra el poder, que se entiende que son seres absolutamente intelectuales, absolutamente reflectivos y con una perspectiva de trabajo mucho más eficaz que cualquier fiscalía común. Y con esto no falta el respeto, pero es una fiscalía estructurada, logística y presupuestariamente para que las investigaciones no avancen a paso de tico, sino de Ferrari. Y otro hecho de flagrancia donde hay un debate, porque es la palabra de Castillo versus lo que el país vio es, yo estaba yendo a la embajada para poner a buen resguardo a mi familia, porque se vio cómo abandonaba la familia Palacio de Gobierno y cómo luego es intervenido por Jaime Colchado y por todos los policías y parte de este equipo de fiscales contra la corrupción en el poder. Y lo que él dice es, no, yo lo que hacía era dejarlos y luego regresaba a Palacio de Gobierno para enfrentar lo que se venía. Pero es su palabra versus lo que se probó y lo que se vio y dónde se le encontró. No se le encontró rumbo a Palacio de Gobierno, se le encontró rumbo a la Embajada de México. Y él creó su propio peligro, ¿no es verdad? Creó su propia fuga. Voy a la Embajada de México para asilarme, porque sabía perfectamente que no tenía los votos. Entonces me sustraigo de la investigación. Él, con esa decisión política equivocada, por supuesto, construyó su propio peligro de cara a una prisión preventiva. La discusión de la defensa de Pedro Castillo, porque lo he escuchado atentamente, es de que para ellos no hay flagrancia, y me parece que hay que definir la flagrancia. La flagrancia es te atrapo con las manos en la masa, y permíteme esa definición tan sencilla. Sales de Exitosa, sustraes una cartera y la policía te intercepta. Bien, en la perspectiva judicial, Exitosa. Independientemente del análisis, al momento en el que disuelve el Congreso de la República y la ruptura democrática de las instituciones, se produce la flagrancia. Es diferente que, aun cuando haya sido en flagrancia, la probática sea inmediata o la probática sea dificultosa. La defensa decía que debió el Ministerio Público plantear una acusación directa y, sin embargo, plantea una investigación simple. Puede ser, y es estrategia del Ministerio Público, hacer simple o compleja o ir a una acusación directa. Dependerá de qué tan inmediato o qué tan definida está la prueba. En el caso que te planteé, con los controles audiovisuales de Exitosa, se puede determinar que hay una sustracción de cartera por parte tuya. Y permítame hacer uso de tu ejemplo. Mientras que en el caso de Castillo se tenía que determinar quién le dio el libreto, quién definió el libreto, a qué hora se discutió esto. Si lo hizo a título personal o de forma ministerial, de gabinete. Por eso es que aún en flagrancia, la flagrancia respecto de él, pero la probática se hizo un poco más extensa. El autor intelectual no se para conoce construir todavía. autores intelectuales, instigadores o cómplices primarios. Por eso es que me parece que hay una discusión en torno a la flagrancia. La flagrancia es en estricto efectiva, pero la probática de la flagrancia no es siempre tan rápida. A veces se puede tornar un poco complejo si quieres ir hacia arriba o hacia los costados, como Fiscalía ha tratado de identificarlo. Pero aún así, el tiempo es ancho para un caso chico. Y hemos escuchado aquí en Exitosa a todos los abogados que tiene el expresidente, porque son muchísimos, de exministros. Eduardo Pachas continúa todavía en su defensa. Y lo que ellos han dicho es, el TC podría darle el habeas corpus y podría regresar a Palacio de Gobierno.
Y es un discurso que la gente piensa, porque lo que la gente dice es, bueno, si el TC le otorga ese habeas corpus, bueno, entonces él va a ser nuevamente presidente del país. A ver, yo creo que no solamente los periodistas, sino los abogados deben ser responsables con lo que afirman. Los periodistas educan a través de la veracidad de la información y los abogados educan a través de la información legal, porque el consumo legal es fundamental. Por falta de un consumo legal ha habido muertos en las protestas, en mi tierra, en Ayacucho y en muchos lugares más, por falta de desinformación legal. Me parece que eso no es cierto y no es coherente con lo profesional. A lo sumo, en el hipotético caso, en mi perspectiva negada, es que Pedro Castillo salga en libertad y afronte la investigación en libertad. Pero él tiene otras investigaciones, además. Tiene casos Hablo de de esta en particular. Hablo de esta, de la vacancia. Hablo de este delito en particular. Si es que tiene un mandato de prisión preventiva por otros casos, aun cuando el tribunal le dé la libertad, está postergada la libertad ambulatoria, la ejecución de esta libertad, porque tiene otras privaciones de prisión preventiva adicional. Entonces, hay que darle un mensaje sincero a la gente, porque a partir de una decisión infausta o feliz, pero que no se ejecute, la ciudadanía puede salir a protestar. ¿Por qué si el tribunal le ha dado la razón, por qué no sale? Entonces yo creo que hay que atar la razón y el corazón antes de expresarnos legalmente, y tanto más tratándose de un caso tan político. Claro, hablar de Pedro Castillo de cierta forma ha dividido al país, y hay mucha desinformación, como el caso de Fujimori, que la semana pasada estuvo en la palestra. Pero otro hecho que es digno de debate, y él lo ha dicho y lo dice su defensa legal, es: yo no me levanté en armas. Yo no tuve el apoyo del ejército, que luego sacó un comunicado diciendo esto no lo vamos nosotros a acatar. El ejército tuvo una participación importante para evitar este fallido golpe de Estado. Como yo no me armé en armas, incluso él lo dice frente al TC, ni siquiera tenía una corta uñas. No tenía los votos en el Congreso para poder yo salir libre de esta moción de vacancia. Entonces yo hice lo que el pueblo quería, pero yo no tenía armas, a diferencia de lo que pasó con Alberto Fujimori, que sí había toda una estrategia. Lo que hace es lo que no se debe hacer en una instancia constitucional: llevar el camino del debate al camino de la prueba. Porque el TC le va a decir, esta no es una instancia en donde hay un testigo, en donde hay un perito, en donde tiene que ser examinado el acusado, en donde son examinados los coacusados. Este no es una instancia judicial de prueba. Una instancia judicial de prueba es el actual juicio contra Ollantumala, Nadine Heredia, por los supuestos aportes de Brasil y de Venezuela. Lo que pasará con Keiko de acá a unos meses, por el caso Cocteles. Esa es una instancia judicial de prueba, no es el tribunal. El tribunal es una instancia excepcional de revisión del razonamiento del juez. Si tenía casa, entonces ¿por qué le falta arraigo? No es que quiso ir a la embajada, porque eso se considera un derecho político, el asilo es un derecho político, sin embargo lo transformaron como un peligro de fuga. Entonces, hacer ese análisis, pero respecto a la motivación de su privación de libertad, no si es que hay delito o no de cara a la propia probática, y hacer uso, aunque parezca denominaciones domésticas, del cortaúñas, que no tenía nada, y comparándolo con Alberto Fujimori, es provocar al Tribunal Constitucional a decir, has traído un discurso de prueba, que no es el foro. Ve a probar eso en las instancias judiciales. Se equivocaron de foro. ¿Cuál es el siguiente camino para el expresidente Pedro Castillo en el TC? Si el TC, como creo que va a pasar, y me limito estrictamente a las intervenciones del procurador del Poder Judicial, estrictamente a las intervenciones de los abogados, es que el tribunal va a negar el habeas corpus, los 4 habeas corpus que hoy se han discutido, y seguramente la defensa del expresidente o las defensas plantearán una demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, pero hay que dar también un mensaje de reflexión. A veces los colegas decimos, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular esta decisión. Y hay que tener muchísima reflexión en esas decisiones. No es que la Corte quede acá a la vuelta exitosa. Se pasa por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una tramitología de casi 5 años. Recién el caso se somete a conocimiento de la Corte Interamericana muchos años después. Que Castillo podría estar absuelto o condenado, incluso en plena tramitología ante el sistema interamericano. Así que hay que ser muy sincero con los plazos y con la ocupación de un sistema interamericano, que este caso no lo va a resolver en 5 o 6 años.
Y ahora que usted nos dice un tema importante de cuál debería ser la acusación fiscal y el trabajo que aún no se hace, y se va a cumplir un año. En 6 meses se acaba la prisión preventiva de 18 meses. O sea, tiene 6 meses el fiscal para hacer la acusación contundente. Efectivamente. Cuando a alguien le privan de libertad, uno de los requisitos es: te voy a privar la libertad por un periodo de 9 meses, 18 meses o 36 meses en el caso de crimen organizado. ¿Para qué? Para acabar la investigación, la etapa intermedia y el juicio. Es decir, voy a utilizar todo este camino de duración de la medida hasta la sentencia condenatoria. ¿Cuál es la realidad de las cosas y desromantizando ese concepto? Los fiscales no acaban. Hace 5 años atrás, 6 años atrás, la Fiscalía del Equipo Especial, y lo digo con todo respeto, generaba un aplausómetro social. Prisiones preventivas por acá, prisiones preventivas al menú del consumidor. Y había un Hoy exceso en parece las que el menú prisiones se ha invertido, preventivas, ¿no? porque no hay un caso acusado, no hay un juicio ganado. Entonces, las prisiones preventivas son un termómetro mentiroso. Como digo a mis alumnos de la universidad, es un engañamuchachos. Porque a veces se cree que con la prisión preventiva se tiene una decisión, cuando en realidad es sencillamente lo más nefasto que hay. Podrían construir una investigación en libertad sin ningún problema. Caso puntual. Caso simple, probática simple, investigación sin resultados definitivos. ¿Y para el caso de Pedro Castillo sí ameritaba esa prisión preventiva? Yo considero que hay una discusión bastante reflexiva en torno a si existió el delito o no. Porque si estaba en libertad se iba a asilar o se iba a ir a cualquier parte del mundo. Ahí voy. No se requiere certeza para determinar si hay prueba o no para el otorgamiento de una prisión preventiva. Se requiere únicamente una sospecha razonable de la existencia del delito. Porque el que juzga no es el juez de investigación preparatoria. El que juzga es el juez de juicio, conformado por un colegiado. Entonces, en esa perspectiva, más allá de la interpretación del delito, hay razones respecto a la falta de arraigo de Pedro Castillo. Acudir con la familia y luego acudir a un lugar para refugiarse y sustraerse de la investigación es una manifiesta evidencia de no querer acatar las decisiones judiciales. En esa perspectiva, yo considero que Pedro Castillo sí estuvo, la decisión fue merecidamente otorgada. Lo que no estoy de acuerdo es que ante una eventual prolongación de la prisión preventiva, ¿qué es lo que va a pasar? Terminan sus 18 meses y Fiscalía le va a pedir como una forma autómata la prolongación. Estoy en total desacuerdo. Porque la imputación ya no es a él, porque está preso, está congelado, está neutralizado regando sus plantas. La imputación y los focos de atención periodística son hacia estos.